¿Sabías de que existe un conflicto que ha sobrevivido al paso de los imperios, la caída de la Unión Soviética y que aún sigue teniendo vigencia en pleno siglo XXI? Estamos hablando del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por el Nagorno-Karabaj. Este es un pequeño territorio montañoso que ha sido escenario de diferentes guerras, desplazamientos y profundas tensiones políticas y étnicas. En este video junto a mis compañeras te llevaremos por los puntos clave que explican este conflicto que aún no encuentra una solución. El conflicto por el Nagorno-Karabaj tiene raíces desde hace siglos. Esta zona ha sido habitada mayoritariamente por armenios, pero bajo el control y el dominio de diferentes imperios, como por ejemplo el persa y el ruso. Tras la caída del Imperio ruso en 1917, Armenia y Azerbaiyán se proclamaron repúblicas independientes, por lo que ambas reclamaron el Nagorno-Karabaj, lo que provocó distintos enfrentamientos. Pero en 1920 el ejército soviético tomó el control del Cáucaso Sur, y aunque el territorio iba a ser asignado originalmente a Armenia, en 1921 fue asignado a Azerbaiyán por decisión de Stalin. Durante el periodo soviético, la tensión se mantuvo calmada y tranquila, pero la población de Armenia se mostró su descontento y comenzó a quejarse de discriminación por parte de la población azerbaiyana. Al disolverse la URSS en 1991, el conflicto estalló en una guerra abierta y Armenia tomó el control de la zona, lo que provocó el desplazamiento de miles de azerbaiyanos. Ya en 1994 se firmó un alto al fuego, pero esta zona sigue siendo un territorio de disputa a pesar de los acuerdos ya firmados. Y pues las guerras continuaron con nuevas guerras en el 2020 y en el 2023. Hoy en día sigue siendo un territorio en disputa y sin una solución definitiva. Bueno, yo les estaré hablando de lo que son los autores involucrados en el conflicto de Armenia y Azerbaiyán por el Nagorno-Karabaj o Alto Karabaj. Ambos países mencionados son autores directos, sin embargo les estaré ampliando mucho más de lo que son esos autores. Armenia. Bueno, Armenia es un país que está ubicado geográficamente en el suroeste de Asia, en la región Cáucaso Sur. Su capital es Ereván. Su gobierno es un gobierno presidencial, por ende su jefe de estado es el presidente. Este país es un estado-nación democrático y multipartidista. Azerbaiyán es un país ubicado geográficamente en Asia Occidental y en Europa Oriental. Es conocido por ser una de las economías emergentes en pleno siglo XXI por sus ricos yacimientos de petróleo y gas. Su capital es Bakú y esta está ubicada a las orillas del Mar Caspio. Se limita entre Rusia al norte, Georgia al noroeste, Armenia al oeste e Irán al sur. Ahora bien, Armenia y Azerbaiyán protagonizan este conflicto porque ambos quieren obtener el control de la región del Nagorno-Karabaj, que este territorio vendría siendo la mayoría de Armenia. Este conflicto se remonta a finales de la década de 1980 durante la disolución de la Unión Soviética. Ahora bien, mencionando a otros autores involucrados, podemos mencionar a Rusia. Rusia ha sido un proveedor directo de armas para ambas partes en diferentes momentos, por eso lo hace un actor fundamental durante este conflicto. Ahora bien, también podemos mencionar a Irán. Aunque Irán ha mantenido una postura neutral durante este conflicto, también se destaca como autor porque ha tenido cierta influencia debido a su proximidad geográfica en ambas partes. Ahora bien, mencionar a organizaciones internacionales que han buscado mediar este conflicto. Primero, Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa también han intentado ser mediadores para buscarle una resolución a este conflicto. La población de Nagorno-Karabaj declaró su independencia a través de un congreso local, a lo que Azerbaiyán respondió con una ofensiva militar que dejó un aproximado de 40.000 víctimas y no se logró llegar a un acuerdo.
En 1920, una vez que se consolidó el régimen soviético, Nagorno-Karabaj fue catalogado como un territorio en disputa, quedando bajo el control del ejército soviético, inicialmente de forma temporal hasta que se estableció el poder de forma oficial en Armenia en el mismo año. Décadas más tarde, en 1988, con el comienzo de la crisis de la Unión Soviética, el conflicto volvió a resurgir, pero esta vez Nagorno-Karabaj logró tener el control de la región y también logró expandirse hacia zonas vecinas. Posteriormente, en 1991, cae la Unión Soviética, a lo que Nagorno-Karabaj celebró con un referéndum en el que se autoproclamó como un estado de facto. Pese a ello, no fueron reconocidos por la comunidad internacional y tampoco por las Naciones Unidas, que seguían considerando el territorio como parte de Azerbaiyán. En este mismo contexto, en 1992 se crea el Grupo Minsk, integrado por Estados Unidos, Rusia y Francia, con el objetivo de mediar entre ambas partes. Sin embargo, no se logró llegar a un acuerdo, dando lugar a una nueva ola de enfrentamientos que solo pudieron parar en 1994, cuando Rusia patrocinó un nuevo alto al fuego. En abril de 2016, nuevamente ocurrieron más conflictos, a los que se les denominó como la Guerra de los 4 días, tras el cual se logró negociar un nuevo alto al fuego. Sin embargo, en 2020, Azerbaiyán lanzó una nueva ofensiva, pero esta vez con el apoyo militar de Turquía, logrando recuperar gran parte del territorio. El conflicto más actual ocurrió en 2023, donde se produjo otra ofensiva que dio lugar al colapso del gobierno de Nagorno-Karabaj, junto a ello el desplazamiento de más de 100.000 personas hacia territorio de Armenia. Actualmente no hay un acuerdo de paz. Las tensiones giran principalmente en torno al control de las rutas de comunicación, especialmente una carretera que atraviesa el territorio armenio. Por su parte, Armenia está dispuesta a desbloquear las vías, pero rechaza que Azerbaiyán controle el acceso. Mientras tanto, las negociaciones siguen en marcha, pero el panorama se mantiene incierto. Al analizar este caso, se puede identificar que el Nagorno-Karabaj es un enclave, un territorio con mayoría de población armenia, pero completamente rodeado por Azerbaiyán. En términos geopolíticos, un enclave representa un punto vulnerable y sensible, especialmente cuando las lealtades culturales o étnicas no coinciden con el estado al que pertenece. De hecho, este caso refleja un fenómeno más amplio, el cual es la geografía de los pueblos y los estados-nación. A lo largo de la historia, las comunidades han desarrollado identidades culturales, étnicas e históricas que no siempre se alinean con los límites políticos impuestos, lo que genera conflictos y disputas por la pertenencia de ciertos territorios. Esta desconexión entre identidad y fronteras no es nueva en el Nagorno-Karabaj. Históricamente, el territorio ha sido dominado por diversos imperios, cada uno de los cuales dejó su huella redefiniendo fronteras y estructuras de poder según sus intereses estratégicos. Este patrón forma parte de lo que se conoce como la geografía de los imperialismos, el estudio de cómo las grandes potencias han transformado y condicionado los espacios y las identidades locales en función a sus objetivos de dominio. El colapso de la Unión Soviética en 1991 marcó un punto de inflexión en esta dinámica. La desaparición de un poder centralizado que mantenía controladas las tensiones reactivó antiguos conflictos en la región. Este proceso se puede entender a través del concepto de el darwinismo político, que sugiere que los estados actúan como organismos vivos en constante competencia por recursos, territorio y supervivencia. En este contexto de reajuste geopolítico, Nagorno-Karabaj se autoproclamó independiente bajo el nombre de República de Artsaj, con el respaldo de Armenia. Sin embargo, al no recibir el reconocimiento internacional, no contaba con todos los requisitos para ser un estado de jure. Solo pudo operar como un estado de facto hasta su disolución en 2023. El conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por el Nagorno-Karabaj se ha sostenido mediante argumentos históricos. Ambas naciones han justificado sus reclamos sobre el territorio apelando a títulos históricos, es decir, utilizando el pasado como base para legitimizar su derecho de posesión.
Este recurso no es exclusivo de este conflicto, es una estrategia común en disputas territoriales, donde los estados demuestran continuidad histórica como un medio para fortalecer sus razones. Mi nombre es Hazel Romero. Voy a hablar sobre la parte de los escenarios a futuro de dicho conflicto establecido en nuestro tema de equipo. Ahora bien, para dar inicio, vamos a ver lo que dio el inicio para proceder con lo que son los escenarios a futuros de dichos conflictos. Es decir, para comenzar con un evento muy peculiar, fue con una noticia que se estableció en el 2020, la cual se daba que Armenia y Azerbaiyán realizaron lo que fueron cooperaciones de un firmado de acuerdo de paz para poder así sobrellevar sus cosas de una manera mejor y con paz a dichos conflictos que se tenían en ese entonces. Ellos querían tener una mejor interacción entre sí y por ello también dieron pauta a lo que fue incluso regular leyes de su constitución para poder así tener una mejor relación entre ellos. Luego de esto, hubo una noticia en el 2024, la cual se habla de que Azerbaiyán presentó unos planes, los cuales sus planes eran la realización de una energía renovable, lo cual se dice que constituyó a querer realizar muchas plantas de este tipo en el lugar de Nagorno Karabaj. En él quería tener la realización de dicho plan para poder así que vieran el proceso de querer mejorar la interacción entre sí, incluso ya no solo diciendo, sino que actuando de esta manera con proyectos como era lo de las plantas de la energía renovable. Lo único que en esta zona fue el cual fue el motivo de guerra con Armenia. Entonces, Azerbaiyán empezó a utilizar estos proyectos para que todo se viera de una manera más de acción, para, por lo así decir, ayudar a mejorar su imagen de lo que se tenía pensado o dicho de ellos en cierto tiempo, con todos los conflictos que se generaron con las personas armenias. Así, ellos pudieron proseguir con los escenarios futuros que se tenían planeados. Las personas aún así no confiaban de que pues ellos querían realizar una parte más de paz con dichos proyectos y pensaban que más bien era como una limpieza étnica que ellos querían realizar, pero no, era parte de lo que habían establecido anteriormente con ayuda de la regulación de dichas leyes de la Constitución, porque para ello era para poder interactuar de una manera mucho mejor a la que se tenía antes y poner pues, fin a lo que eran los conflictos y vivir de una manera más armoniosa para poder convivir mucho mejor. Y aún así que las personas, la población de dichos países no tengan la suficiente confianza en ellos pues están estableciendo más proyectos para futuro para que pueda volver la confianza en ellos.